Buenos días en esta martes de devocional. Bendiciones para todos los que pues están conectándose y los que se van a conectar en este día que ha hecho el Señor, que nos ha regalado un día más para que nosotros podamos ver la gloria y la majestad que Él nos quiere regalar cada día. Amén. Vamos a ponerlo en este día en las manos del Señor, a entregar este tiempo y a que el Señor sea quien tome el control de las palabras, del mensaje que quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo despertar, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás a tiempo, Señor, porque tú nos amas, porque tú eres todopoderoso, porque tú tienes siempre cosas preparadas para tus hijos, Señor, para los que te buscamos, para los que te servimos, Señor, para los que queremos siempre escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos cada día, Señor, escuchar tu palabra, porque cada día traes una palabra nueva, fresca para cada uno de nosotros, una respuesta a tiempo, la cual puede ser para ayudarnos a levantarnos, a seguir adelante, a estar firmes, Señor, en este día a día, en donde tenemos siempre que estar prestos y estar siempre en pie de batalla, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pido, Padre, en especial por cada petición de cada persona que está escuchando esta palabra, por cada quizás petición en el corazón, por cada situación por la cual están pasando mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Señor. Por cada deseo, por cada intención de petición que cada una de las personas está quizás ahora mismo teniendo en su corazón, que te están pidiendo con tanto fervor, Señor, para que tú puedas escucharlos, para que puedas dar esa respuesta a tiempo, Señor, para que nos puedas ayudar a seguir adelante, Padre, en este tiempo, en este momento, en este mundo, Señor. Te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Señor. En ti está nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, Señor. En ti podemos estar seguros, a salvos, y en ti podemos confiar de que tú nos sostienes, Señor, en cada momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartirles una palabra que se titula Predica la palabra. Y esta palabra se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, que tiene como título Predica la palabra. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, renarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Esta palabra me pareció una palabra muy bonita, porque nos habla de la tarea del predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Nos habla aquí en 2 de Timoteo. Y es que muchas veces nos equivocamos y pensamos que el predicar la palabra es tarea o es deber o función de los pastores o de los líderes. Y no es así. Miren que la palabra nos está diciendo que todos debemos predicar la palabra del Señor. Todos tenemos esa misión, ese deber como cristianos de predicar su palabra a nuestros prójimos, a las demás personas que quizás no conocen al Señor, a las personas que no han tenido ese encuentro sobrenatural con el Señor. Todos debemos predicar la palabra del Señor. No es el deber ni la función de una sola persona o de dos personas.
Es la función de todos, porque el Señor a eso nos ha llamado, a predicar sus buenas nuevas, a llevar el Evangelio, a que todo aquel que no conoce de Dios, que ha estado en oscuridad, pueda ver la luz que es Jesucristo, que pueda salir de las tinieblas, que pueda a través de la palabra cambiar su vida, así como un día tú y yo pudimos salir de la oscuridad, así como un día tú y yo nos hablaron de ese Jesucristo vivo, de ese Dios que nos ayuda, que nos restaura, que nos limpia, que nos sana, que nos renueva, que nos ayuda a crecer de nuevo, a ser nuevas criaturas, que nos da ese nuevo nacimiento. No es solamente la función de los pastores o de los líderes, ¿no? Es función de cada uno de nosotros poder llevar esa buena nueva, de poder predicar la palabra del Señor. Y muchas veces nos equivocamos y creemos que el predicar la palabra de Dios es decirle a nuestro prójimo que todo va a estar bien, que Dios tiene cosas grandes para ti, que tú tienes un propósito, que todo lo que te está pasando obra para bien, que todo lo que está pasando es porque Dios lo quiere así, que tú tienes unos dones espirituales o tienes unas habilidades o unos talentos, que Dios te ama, que Dios te bendice, que Dios quiere lo mejor para ti. Eso no está mal, porque realmente son los deseos del corazón de Dios que tú y yo podamos obtener todas esas cosas que quizás estamos deseando en nuestro corazón. Dios no quiere que tú y yo estemos mal. Dios no quiere vernos a ti y a mí acabados, destruidos. Recuerde que Satanás es quien quiere destruir, matar, hurtar lo que tú y yo tenemos, lo que tú y yo somos. Pero el Señor siempre nos va a querer que tú y yo estemos bien, ¿cierto? Amén. Pero es muy diferente a las palabras humanas que tú y yo utilizamos al poder declarar con la palabra lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Nosotros debemos predicar conforme a la palabra del Señor, no conforme a las palabras humanas que salen de nuestro corazón, porque no estaríamos predicando la palabra del Señor, estaríamos predicando o hablando conforme a nuestro deseo en nuestro corazón de poder decirle a la otra persona que Dios está actuando o que está obrando en su vida, porque muchas veces puede que no sea así. Sabemos que muchas veces debemos pasar por pruebas, por desiertos. Muchas veces debemos vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Y eso no quiere decir que Dios se agrada o que Dios quiere eso para ti. A veces son cosas que debemos pasar por nuestras malas decisiones, por nuestras acciones. Pero que sí el Señor dice en su palabra de que Él está allí para renovarte, para levantarte, para ayudarte, para transformarte, para que puedas dejar esa vida a un pasado y puedas ser nueva criatura. Entonces la palabra nos está diciendo que debemos poder predicar la palabra del Señor, pero conforme a la Escritura. En el versículo 2 dice la palabra que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren que no son palabras vacías lo que tú y yo vamos a predicar. No son palabras humanas las que tú y yo vamos a llevar. Son palabras de Dios. Es la palabra de Dios la que tú y yo debemos compartir, predicar, hablar. ¿Y cómo tú y yo predicamos la palabra del Señor? Cuando tú y yo leemos la palabra del Señor. Cuando meditamos la palabra del Señor. Porque cuando tú y yo compartimos, cuando llevamos el mensaje de Dios conforme a lo que está en la palabra, en lo que está en la Biblia, es cuando tú y yo podemos exhortar, cuando podemos quizás muchas veces enseñar a las demás personas, instar a las personas en tiempo y fuera de tiempo a que puedan comprender la palabra del Señor, a que puedan conocer lo que el Señor quiere hablarles a través de su palabra. Muchas veces las personas necesitan una palabra a tiempo, necesitan una palabra de parte del Señor, no de parte tuya ni de parte mía, porque tú y yo podemos decir que todo va a estar bien, pero quizás la palabra del Señor le puede decir a esa persona que es necesario que pase por eso, para que pueda aprender, para que no cometa los mismos errores, para que pueda ser edificado. Entonces muchas veces queremos hablar desde nuestro ser humano como nosotros queremos quizás muchas veces aconsejar a las personas, pero siempre debemos aconsejar y predicar lo que dice la palabra de Dios. Sobre todo
con paciencia, con exhortación y con doctrina. Porque si tú y yo no tenemos doctrina, estaremos hablando palabras vacías, palabras que se las puede llevar el viento, perdón. Cuando tú y yo tenemos doctrina, podemos hablar con propiedad de lo que dice la palabra de Dios para tu vida y para mi vida, para la vida de la cual nosotros queremos llevar ese mensaje de amor y de salvación a las demás personas. ¿Y por qué? Porque, como dice en el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es allí donde les digo yo, y es donde podemos caer muy fácilmente en las falsas doctrinas, en corrientes filosóficas y en pensamientos vanos que solamente buscan nuestro propio beneficio, que nosotros seamos el protagonista del mensaje. Y el protagonista del mensaje siempre va a ser Jesús. Entonces es allí cuando nosotros vemos hoy en día que hay falsas doctrinas, que hay un evangelio muy superficial, que hay un evangelio del cual nos dice que todo va a estar bien, que todo es permitido, que todo es fácil, que el Señor siempre va a querer lo mejor para ti, que todo lo que te pase es por amor de Cristo, que todo lo que tú vivas en estos momentos es porque así Dios lo quiere, y no es así. Muchas veces las cosas que tú y yo estamos pasando, por las cuales tú puedes estar pasando en este momento, es una exhortación que el Señor quiere hacer, es un llamado que el Señor quiere hacerte a ti y a mí. Es una consecuencia por la cual tú y yo debemos pasar por haber tomado malas decisiones, por habernos apartado del Señor. Es quizás un llamado que Dios te hace a ti y a mí, de que fuera de Él nada podemos hacer, de que cuando tú y yo nos volvamos a Dios es que vamos a ver su majestad, su obra en nuestras vidas. Pero mientras tanto lo que tú y yo estemos pasando son consecuencias de nuestros actos, de no tener a Dios en nuestras vidas, de alejarnos de Dios, de hacer las cosas conforme a nuestro propio parecer y no al parecer de Dios. Y muchas veces es muy fácil que la gente te diga que quizás has perdido algo, has perdido un empleo, o te encuentras en una situación difícil, o te han hecho algún daño, o te han traicionado. Y muchas veces podemos caer en que es que todo lo que te está pasando es por un propósito, es para bien. Pero no puede ser para un propósito ni para un bien siempre y cuando no tengas a Dios en tu vida, siempre y cuando no sepas que eso que te está pasando es por algo que Dios quiere mostrarte, es algo que Dios quiere enseñarte, que Dios quiere exhortarte, que quiere ayudarte, reprenderte, enseñarte. Muchas veces pensamos que todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque Dios así lo quiere. No, Dios nunca va a querer que tú y yo pasemos por cosas feas, por cosas malucas, no. Dios nunca va a querer verte acabado, destruido, que te hagan daño, que te pasen cosas malas, que estés enfermo o enferma. Jamás. Porque la palabra siempre nos dice que Dios para sus hijos tiene cosas preparadas para bien. A sus hijos, a los que son llamados hijos, Él tiene planes, propósitos de bienestar, no de malestar, no de dolor, no de sacrificio en cuanto a que tienes que padecer cosas feas porque según lo que dicen las personas, Dios así lo quiso, no. Entonces es allí donde caemos en las falsas doctrinas, en los falsos profetas, en los falsos pensamientos de que todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque Dios así lo quiere. Y no, muchas veces lo que nos pasa en nuestra vida es porque nos alejamos de Dios, es porque no abrimos la palabra del Señor y porque no buscamos las respuestas de parte de Dios. Entonces a eso es lo que el Señor se refiere cuando tú y yo prediquemos la palabra de Dios, a que prediquemos lo que está escrito en su palabra, no lo que sale de nuestro corazón, no lo que sale de nuestra mente, no lo que queremos decir para quedar bien, no lo que queremos decir para hacer sentir bien a la otra persona, porque muchas veces nos va a tocar reprender a esa persona, muchas veces nos va a tocar decir, hermano, hermana, es que lo que tú estás haciendo está mal, no está bien visto delante de los ojos de Dios, es que tú te has apartado del Señor y por eso estás viviendo las consecuencias de lo que hoy en día estás pasando. Pero hoy quiero decirte que la palabra dice que todo aquel que se vuelve al Señor es una nueva criatura, de que si tú dejas tu pecado, de que si tú te vuelves a los pies de Cristo, el Señor va a escuchar tu petición, tu oración.
Entonces es allí donde nosotros debemos usar la palabra del Señor. Es allí donde nosotros debemos predicar, es con la palabra, con la doctrina que el Señor nos está mostrando en su palabra. No con las falsas doctrinas o con los falsos pensamientos de que todo va a estar bien, de que todo obra para bien, de que todo lo que nos pasa es porque Dios así lo quiere, porque no es así. Porque sabemos que los planes del Señor para tu vida y para mi vida son diferentes a los que quizás estamos acostumbrados a ver en el mundo. Miren que la palabra dice que vendrán tiempos en donde la buena doctrina, en donde la palabra del Señor no va a ser tomada en cuenta, en donde vamos a querer creerle más a lo que nos dice la gente del mundo, a lo que nos haga sentir mejor o bien, y no lo que quizás el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Entonces tienes que ser una persona que debe saber identificar y saber discernir espiritualmente lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Porque donde te dicen, en la parte o en el lugar donde te dicen que todo está bien, de que tú no eres el problema, de que todo lo que estás pasando es para algo bueno, examínate, redarguye, lee la palabra, porque no todo es así. Como dicen por ahí, no tragues entero. Porque si tú quieres saber lo que Dios tiene preparado para ti y para mí, lo puedes saber a través de la palabra. No tiene que venirte alguien a decir que Dios tiene esto y esto para ti, porque el Señor te lo quiere mostrar a través de su palabra, a través de que tú prediques también la palabra, de que tú compartas la palabra, porque el predicar la palabra no es solamente llevar una palabra a otra persona, es también traer una palabra a tu vida, que quizás el Señor está queriendo traer para que tú comprendas, para que tú también entiendas, porque como dice la palabra del Señor en la Escritura, que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta los huesos más profundos. Cuando tú y yo predicamos la palabra, no estamos solamente predicando la palabra a otra persona, también nos la estamos predicando a nosotros mismos. También el Señor nos está hablando a través de esa palabra a ti y a mí. Yo no solamente estoy predicando la palabra para ti que estás en el otro lado de la pantalla, también estoy predicando la palabra para mí. También el Señor me está mostrando cosas para mí, de las cuales yo tengo que aprender y conocer y poder saber utilizar conforme a su palabra. Entonces no solamente creamos que todo lo que nos dice el mundo, las falsas doctrinas, ese evangelio que han dicho que es light o que es superficial, o que te dicen en todas partes que todo está bien, que tú eres perfecto, que no hay nada que tienes que cambiar, que tú eres amado por Dios, que todo lo que haces está bien, de que tú puedes hacer lo que tú quieras porque tú eres hijo de Dios o hija de Dios, de que Dios te ama, de que Dios nunca te va a abandonar. Eso es cierto, Dios nos ama, Dios no nos abandona. La diferencia es que Dios no nos va a permitir hacer lo que nosotros queramos porque sí. Para eso nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos escuchar y dejarnos predicar la palabra de Dios conforme a la palabra que está escrita, no a lo que las palabras de las personas nos puedan decir. El versículo 4 nos dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverá a las fábulas. Esta parte nos dice, antes de volver a la otra parte, de que muchas veces no queremos predicar la palabra porque quizás nos da miedo de que sea una palabra que no venga de parte de Dios. O también muchas veces puede pasar de que prediquemos cosas o digamos cosas en nuestra humanidad que no sean lo que Dios quiere mostrar y hablar a las demás personas, a las cuales tú y yo vamos a predicarlo. Y no podemos caer en eso que nos está diciendo la palabra, de que podamos llevar la palabra como una fábula, como esa ilusión de que todo va a estar bien, porque la verdadera palabra del Señor, el verdadero predicar de la palabra del Señor siempre va a ir de la mano con la exhortación, con la reprensión, con la enseñanza, con la doctrina. Tú y yo no podemos predicar palabras vacías, tú y yo debemos predicar la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo sepamos que al predicar la palabra de Dios, estamos llevando un tesoro, estamos hablando de un tesoro que Dios quiere llevar a esas otras personas. No es predicar por predicar, es predicar lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. Porque quizás a ti te parecerá
algo como que yo porque voy a predicar sobre esta palabra, pero tú no sabes si esa palabra es la que esa otra persona está esperando en respuesta de parte de Dios. Entonces no podemos dejar todo al azar, todo tiene que ser conforme a lo que Dios quiere y tiene preparado para cada uno de nosotros. Y quizás te preguntarás, pero ¿yo cómo puedo predicar la palabra si yo no soy un pastor, yo no soy una pastora, yo no soy un líder, yo no soy un diácono, yo no soy una persona supuestamente con el conocimiento de Dios, o no soy una persona experta? Porque muchas veces nos escudamos en que no somos expertos en la palabra, en que quizás no somos los pastores y por eso no podemos predicar. Y el Señor es el maestro por excelencia. Y así como enseñó en el tiempo de Él a los discípulos a poder predicar la palabra, así también te enseña a ti y a mí a poder predicar la palabra en nuestro estilo, en nuestra forma de ser, en algo muy simple y sencillo, así como explicaba las parábolas en su tiempo. Así tú y yo podemos predicar la palabra de Dios. Entonces no hay excusas en que tú y yo no podamos predicar la palabra de Dios, porque el Señor a cada uno, conforme a lo que nosotros, nuestras habilidades, Él nos va a dar ese don para que tú y yo podamos predicar y llevar la palabra. Predicar no es leer un libro completo de la Biblia y pues repetírselo a otra persona, ¿no? Predicar es tener primeramente un encuentro con el Señor, tener una intimidad con Dios, pedirle a Dios que te revele qué quiere Él mostrarte a través de su palabra. Y Él traerá a tu vida y a mi vida una palabra a tiempo, que quizás tú no la entiendas, que quizás tú creas que no es para ti, pero muchas veces esa palabra que te va a dar del Señor es quizás para otra persona que está necesitando esa palabra. Y no se trata solamente de el Señor me reveló en Primera de Juan, versículo tal, esto para ti, sino que tú, y se la tengas que leer completamente, sino que tú interiorices esa palabra, que tú puedas comprender la palabra, el contexto de la palabra, lo que el Señor quiere mostrar en la palabra, y puedas poder transmitírsela a otra persona, pero no en tus palabras ni en tus propios pensamientos, sino en lo que Dios quiere mostrarle a esa persona a través de esa palabra. En el versículo 6 dice, al versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y miren lo que dice en el versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí el Señor nos está diciendo que tú y yo debemos ser sobrios con la palabra, que no debemos lanzar palabras por lanzarlas, que no debemos llevar palabras vacías a las demás personas, porque muchas veces lo que podemos hacer es daño, porque la palabra tiene poder, tiene un poder sobrenatural que no nos alcanzamos a imaginar. Y una palabra mal dicha, o palabras que no son correctas en ese tiempo, o palabras ilusorias, o palabras solamente para llenar de alegría o de emoción a otras personas solamente, pueden hacerle mucho daño a esa persona. Lo que tú y yo predicamos siempre debe ser de edificación, porque lo que tú y yo proclamamos, declamamos con nuestra boca, son palabras de poder, son palabras que el Señor nos entregará, nos ha entregado para poder declararlas. Entonces, cuando tú predicas cosas que no tienen nada que ver con el Señor, vas a hacerle un daño a esa persona o vas a hacerte un daño a ti mismo. Por eso siempre debemos buscar las respuestas en la palabra de Dios. Siempre debemos predicar conforme a la palabra de Dios, a lo que Él dice que nosotros debemos decir. No inventarnos cosas de la nada y decir y lanzar cosas a las demás personas porque sí, no. Porque lo que vamos a crear es una confusión, como lo decía en los versículos anteriores. Es allí donde se levantan esos falsos profetas, esos falsos evangelios, es donde se levantan esas falsas doctrinas vacías que solamente quieren muchas veces llevarte el evangelio de la prosperidad, el evangelio de que todo lo que tú haces está bien, el evangelio de que Dios nos perdona todo lo que tú y yo hagamos, de que no pasa nada, de que es borrón y cuenta nueva, de que el que peca y reza empata. Eso es lo que pasa cuando tú y yo predicamos cosas vacías, predicamos palabras sin poder, palabras sin sentido.
En el versículo 7 nos dice la palabra, ya para terminar, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren que una de las ventajas o uno de los premios, por así decirlo, de predicar la palabra del Señor es esto, es guardar su palabra, es saber que el día que tú y yo partamos de este mundo, el Señor nos está esperando en su morada, nos está esperando con una corona, con esos favores por los cuales tú y yo estuvimos acá predicando. Quizás no vamos a ver las riquezas acá materiales y el carro y la casa, pero vamos a obtener algo mucho mayor, y es la salvación, y es el estar con el Señor en su morada, es el poder recibir, como lo dice la palabra, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren que la palabra, el Señor nos dice aquí que la corona de justicia va a ser solamente para los pastores que predican la palabra. Las coronas de justicia no solamente van a ser de los líderes que predican la palabra. La corona de justicia es para todo aquel que predique la palabra del Señor, conforme a la palabra de Dios, que predique la palabra, que exhorte, que examine, que redarguye, que enseñe, que reprenda, que dé doctrina. Entonces miren que la palabra no nos dice que la corona de justicia o que la labor o la labor de predicar la palabra solamente es para unos y para otros no. Es para todo aquel que comparta la palabra del Señor, que guarde la fe, que se guarde hasta el final de sus días, que esté en pie de batalla, que sirva al Señor, que esté siempre presto a llevar las buenas nuevas. El servicio no solamente es de los pastores, de los líderes, el servicio a Dios es de todos. El servicio hacia el Señor debe ser parte de tu vida, debe ser una prioridad en tu vida. El servicio no es solamente, servir a Dios no es solamente tener un puesto o tener una posición o tener algo en la iglesia, no. El servicio al Señor va desde tu casa, desde lo que tú predicas, desde lo que tú enseñas a otras personas. Es desde que tú, cuando vas a un lugar donde hay muchas personas o pocas personas, puedas llevar una palabra de Dios a tiempo. No guardártela para ti, sino que compartirla, predicarla, pero conforme a lo que está escrito en la palabra, no conforme a las palabras humanas que tú y yo podemos usar para quizás hacer sentir bien a las demás personas. Porque muchas veces el Señor nos mostrará o nos enseñará que hay palabras de reprensión que debemos compartir. Muchas veces no queremos enseñar o predicar palabras de reprensión, de arrepentimiento, para que otros se arrepientan y dejen su pecado, porque creemos que esa persona va a tomar acciones en contra de nuestra vida, en contra tuya, en contra mía. Que quizás tú dices, no, pero es que yo no le puedo decir a Juanito que lo que está haciendo está mal, de que tiene que arrepentirse, de que tiene que dejar eso, de que si quiere ver la gloria del Señor o los milagros del Señor en su vida, tiene que dejar eso y volverse a Cristo, que debe de dejar de pecar o que debe de buscar de Dios, porque de pronto Juanito se pone bravo conmigo, Juanita se pone brava conmigo, no me habla más. Pero pregúntate, ¿quién pierde más? ¿Juanito o Juanita, que no quieren aceptar la palabra de Dios, que viene a tiempo, que viene con la intención de que el Señor quiere restablecer sus vidas? ¿O tú, que estás llevando la palabra del Señor, que estás cumpliendo el predicar, el ser evangelista, en llevar las buenas nuevas del Señor? Entonces, por eso es que muchas veces queremos mejor no predicar la palabra. Queremos simplemente guardárnoslas para nosotros y listo. Y que si el otro quiere escuchar la palabra, si el otro quiere que escuche a los pastores o que se conecten los devocionales o que se conecten las prédicas o que vaya a la iglesia y escuche la palabra de Dios. Pero muchas veces el Señor te puede regalar palabras a ti para alguna persona en específico que necesita que tú se la des. Y te vas a dar cuenta muchas veces que de pronto esa persona en el momento se enoje contigo o no le guste lo que tú le vas a compartir, o que quizás sienta que tú lo estás haciendo con una intención de, no sé, de recriminarle, de hacerlo sentir mal.
Pero si esa palabra viene de parte de Dios y esa persona recibe esa palabra, en el momento quizás no estará conforme o no se sentirá contento, feliz, porque muchas veces todos queremos escuchar palabras de bendición bonitas. Pero como viene de parte del Señor, esa persona entenderá y el Señor le hará caer en cuenta de que lo que está haciendo está mal, de que se ha apartado de Dios. Y es ahí donde esa persona no va a tomar acciones contra ti ni contra mí. No va a entender que no eres tú quien está diciendo eso, que no eres tú quien está llevándole esa palabra porque quiere llevársela. Es el Señor que quiere ayudarlo, que quiere enseñarle, corregirle. Entonces cuando va a agradecer que tú de parte del Señor le lleves esa palabra. Amén. Entonces el poder gigante que tiene el predicar la palabra del Señor es un tesoro que el Señor nos ha entregado a todos. El Señor no solamente le entrega ese tesoro, como les decía, a los pastores, sino que el Señor nos entrega el tesoro de predicar a cada uno de nosotros. La responsabilidad de predicar la palabra del Señor es tuya, es mía. No solamente yo debo predicar la palabra. Tú que me estás oyendo también debes predicar la palabra del Señor. Con todo el amor, con toda la paciencia, con toda la exhortación, con toda la paciencia que nos dice la palabra. Porque así como tú y yo un día nos predicaron de la palabra del Señor, así como un día tú y yo fueron abiertos nuestros ojos espirituales y pudimos ver la realidad, así hay otras personas que están esperando que tú y yo le llevemos esa nueva realidad, le llevemos esa verdad que los hará libres, así como tú un día y yo fuimos libres en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esa es la palabra que quería compartirles en el día de hoy. Espero que sea de gran ayuda, de gran bendición, así como lo fue para mi vida. Y espero que nos deje una enseñanza muy importante, y es que todos los días debemos predicar la palabra del Señor. Todos los días debemos aprender a predicar la palabra del Señor. No solamente oírla. Oírla está bien porque nos ayuda, porque nos nutre, pero también de nuestra palabra debe salir esa declaración del poder de la palabra de Dios. Amén. Porque no sabes cuántas vidas puedes ayudar a transformar, a que puedan volverse a Dios, a que puedan acercarse a Dios nuevamente. Amén. Vamos a orar para despedir este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Padre. Te damos gracias porque tú eres todopoderoso, porque cada día tienes algo diferente, algo nuevo, algo fresco para enseñarnos. Algo sobrenatural para cambiar, para transformar nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos muchas gracias, Señor, porque solo tú te la mereces, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Señor, te pido que esta palabra haya sido a tiempo, haya podido, Señor, llegar a cada uno de los corazones en los cuales van a escuchar este devocional, Señor. Que podamos entender que nuestra labor en este mundo es predicar tu palabra, Señor. Es mostrarte a ti, Jesús. Es que todos puedan conocerte. Es que así como un día yo pude salir de las tinieblas, pude ver tu amor verdadero, así muchas personas puedan conocerte, Señor, vivir esa experiencia sobrenatural contigo, Padre. Señor, te quiero pedir por las peticiones de cada una de las personas por las cuales están ahora mismo pidiéndote, Señor, en su corazón, para que puedas llevar esa respuesta a tiempo, para que puedas escucharla, Señor, y puedas dar respuesta a sus peticiones, Padre. Te pido, Señor, y te entregamos este día en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control del día, Señor, toma el control del tiempo. Toma, Señor, el control de nuestras vidas. Guarda nuestra entrada, nuestro salir, nuestro levantar, nuestro acostar. Bendice, Señor, nuestro fruto. Bendice nuestra vida, nuestro hogar, nuestras casas. Bendice nuestros empleos. Bendice nuestra familia. Bendice todo lo que nuestras manos toquen, Señor. Bendice nuestras finanzas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, no sin antes recordarles que no se dejen de conectar a los devocionales todos los días de lunes a viernes a las 5:30 y en la noche todos los días de lunes a sábado por la página del Pastor Etras. También recordarles que están los servicios en la ciudad de Sagún y de Pelayo, y todos los domingos estamos congregándonos en el Hotel Mirabal a las 4:40, así que no faltes y
nada, bendiciones para todos y deseo que tengan un hermoso día y lleno de la presencia del Señor. Chao. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?